Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este programa de la Pica en Flandes, en Decisión Radio, en este altavoz del mundo cívico-militar, un programa inédito y un programa ya consolidado. Llevamos bastantes años con ustedes y les agradecemos mucho su compañía. Y les pedimos, por favor, que compartan estos podcasts, estos vídeos, porque es muy importante esa labor de difusión. Y como siempre, en esa segunda parte de nuestro programa abordamos un monográfico. Un tema candente, un tema de actualidad, pues para ir vertebrando esa opinión pública cívico-militar tan importante en los tiempos actuales, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los relatos falsos, de los bulos, de los fakes, de esas trolas que sobre todo van generando la anti-España, esa leyenda negra, esa propaganda roja, esos mantras que infundadamente y sin ninguna prueba pues repiten machaconamente y al final hay que reconocer que se acaban imponiendo y frente a ello, lógicamente hay que ofrecer resistencia porque si no nos van a imponer todo tipo de argollas, de corsés, de falsedades y desde luego no estamos nosotros para tragar con ruedas de molino y sobre todo con la magnitud de esas mentiras, ¿no? Y cedo la palabra rápidamente al teniente general don Emilio Pérez Aramán que nos va a ilustrar al respecto de esos relatos falsos. Adelante, mi general, por favor. Rápidamente, mencionando a Clausewitz, la guerra, al fin y al cabo, es imponer la voluntad propia y anular la del contrario. El procedimiento, pues, según han pasado los siglos, pues van cambiando, desde la imposición a pura fuerza a ya emplear elementos disuasorios y destructivos frente al enemigo. Bueno, uniendo a lo que hemos comentado al principio del tema de Ucrania, pues ya lo he comentado también en otro programa, esto es una más de las maniobras que está teniendo en cuenta el espíritu globalizador de los que están interesados en imponerlo a toda costa. Y para mí es una forma más de expandir un relato que vaya anulando la voluntad y el criterio del conjunto de la humanidad, en este caso a nivel ya mundial. Los principios son muy antiguos y no hay mucho que inventar, Está prácticamente basado en viejos refranes castellanos, como aquello de calumnia que algo queda, no hay más mentira que la media verdad, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, etcétera, etcétera. Ahora, apoyado en la tecnología que hemos pasado de que aquellas formas se quedaban en los mentideros de pueblos, villas y ciudades, ahora alcanzan a niveles totalmente planetarios, como diría alguna ministra. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay una tendencia a modificar las costumbres y la forma de vida que conocemos con unos intereses de unas élites económicas, políticas y también ideológicas, pues que tratan de que todos bailemos al son que ellos nos marquen. Y en ese aspecto, pues lo primero es hacerse con los poderes que pueden influir más en la ciudadanía, gobiernos de estados independientes, medios de comunicación, poderes económicos, como puedan ser las multinacionales, los bancos, en fin, que lo estamos viendo día a día, cómo va imponiéndose ese procedimiento para que todos hagamos lo que nos digan que tenemos que hacer. Importante el lenguaje, trasladar esos mensajes mediante unos lenguajes que suenan muy bien, como puede ser justicia, inclusiva, equitativa, resiliente,
el progresismo, no utilizar palabras democracia y no utilizar, pues eso, el ismo del siglo pasado, comunismo, fascismo, no utilizar otros lenguajes que puedan sonar altisonantes y que rechace el conjunto de quien los oye. Por eso ese sistema se va imponiendo poco a poco, va enfrentándonos, es otra de las cosas que pretenden, dividir a la ciudadanía entre buenos, malos, creyentes, no creyentes, asignar una serie de calificativos a los que no comparten el procedimiento, negacionistas, lo que quieras llamar que fascistas, etcétera, etcétera. En fin, una serie de la forma de influir en la voluntad del conjunto. Y por eso no creo que en Ucrania vaya a pasar a mayores una vez que se consigan los objetivos que con el relato mundial se está haciendo, de todo tipo. Putin dice que no va a hacer nada, que tiene allí preventivamente desplegado sus unidades porque se le acerca la OTAN demasiado. La OTAN dice que es soberana y que puede admitir a cualquiera que le pida pertenecer a la organización. Estados Unidos, por supuesto, está defendiéndose en Europa. Todo esto con una serie de intereses que hemos ya comentado en la primera parte, económicos, de energía, etcétera, etcétera. Por eso lo importante no es ese punto de conflicto posiblemente bélico y que, como decía también el general Fontella, jugando con esto a algunos se les puede escapar un tiro y organizar una guerra, aunque sea limitada. Toda esa propaganda de los ucranianos haciendo instrucción los civiles, etcétera. Todo esto son mensajes de distinta forma, igual que ayer salió una noticia de que resulta que la familia Biden está también corrompida y tiene muchos intereses en los gasoductos y que uno de los hijos de Biden está en Ucrania en un consejo de administración de una empresa de gas de los que manejan el tema. Y, en fin, todo esto es darle vueltas y estoy hablando a nivel mundial. A nivel propio, pues ya lo sabemos, que está pasando desde cualquier incidencia, se maneja de una manera o de otra. Estamos viendo, sin ir más lejos, el follón de la votación última en el Congreso, pues ahora resulta que el PSOE dice que el PP compró a los diputados de Unión de Navarra, de UPN. Después, por otro lado, dicen que si el PSOE había dicho a UPN que le daría una serie de beneficios en el Ayuntamiento de Pamplona, etcétera, etcétera. Todo esto son ni más ni menos que una serie de relatos que lo que pretenden es convencernos, no hablamos ya del tema de la pandemia, etcétera, etcétera, que sería muy complicado y alargar la exposición. Pero no cabe duda que estamos en un momento y no actual, esto viene de muy atrás, ya lo comenté en el último programa y termino, que un ex de la KGB que había pasado a Estados Unidos había confesado que desde la caída del muro de Berlín, incluso antes de en tiempo de los acuerdos de los saldos entre Estados Unidos y Rusia, pues ya se estaba hablando de que la KGB iba a cambiar su estrategia y a hacer su trabajo mediante este sistema del relato y de introducir nuevos parámetros en las mentes de los gobernantes y ciudadanos. No quiero seguir y doy paso
a los que tengan más que comentar sobre el tema. Muchísimas gracias, mi teniente general, por esta descripción de esta situación que es fundamental. El relato es la historia, es un campo de batalla y me gustaría, en continuación de su exposición, concretar en un caso en particular lo que considero que es un relato falso especialmente grave, que es el del el falso bombardeo por parte del crucero Baleares a primeros del 37 contra la desbandada. Esto es un mito, una leyenda, es un fake de la propaganda roja, pero claro, ahora mismo ha sido admitido completamente por amplios segmentos de la sociedad y además está siendo incentivada vía subvenciones, luego también vía estudios universitarios, cuando realmente no hay ni una sola prueba fidedigna, de que el crucero Baleares bombardeara, creo que es en abril del 37, cuando se liberó Málaga, esa desbandada de decenas de miles de personas. Me gustaría, como además se ha conmemorado ahora mismo un nuevo aniversario, creo que es el 85 aniversario, era en febrero, perdón, febrero del 37, el 85 aniversario de aquellos sucesos. Yo creo que es importante dar a la opinión pública cívico-militar una serie de claves, de pistas, que permitan al menos tener ese espíritu crítico y plantear una serie de cuestiones. Yo creo que el historiador que mejor se ha aproximado a la realidad que sucedió con la desbandada es el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, don Antonio Nadal, que ha escrito varios libros sobre el particular, un catedrático al cual se le ha aplicado la cultura de la cancelación, es decir, se le ha silenciado desde la mayoría de los foros universitarios, mediáticos, porque lo que dice va contra ese relato oficial. El relato oficial cuenta que de ahí huyeron, pues se habla incluso 300.000 personas y que desde el crucero Baleares se les dedicó a bombardear durante el trayecto que había de Málaga a Almería. Estamos hablando de 200 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, se habla de, en fin, no sé si 5.000, 10.000 muertos, una cosa exagerada. O sea, el inventor de este fake es un brigadista, un comunista canadiense llamado Norman Bethune, un médico, un agente de la Comintern, un agente de Stalin, que, bueno, pues llegó a Almería y básicamente lo que contempló la llegada de la famosa desbandada. La desbandada fue un movimiento, vamos a decir, de refugiados, se habla de 30.000, 40.000 personas, que fue incitado por las autoridades frente populistas, al objeto de ser usada como escudos humanos por parte de las unidades militares rojas que huían de Málaga. Ese movimiento es un movimiento propagandista de desplazamiento, careció de los elementos logísticos necesarios para empujar a una población vulnerable, compuesta pues, de niños, de ancianos, de mujeres, para que llevaran a cabo un recorrido de 200 kilómetros. No hubo autobuses, no hubo medicamentos, no hubo alimentos, por lo tanto es natural que esa desbandada acabara en un desastre, pero no porque fuera, digamos, machacada por parte del crucero Baleares, como repiten machaconamente, sino porque fue una responsabilidad. Las autoridades republicanas de Málaga huyeron, de hecho fueron juzgadas en los meses siguientes y condenadas por la justicia del Frente Popular de la Segunda República y, bueno, de hecho, digamos, no hay ni una sola fotografía, ni un solo documento que acredite que el crucero Baleares bombardeó ese movimiento humano. Es cierto que lo observaba desde la línea de la costa, desde la lejanía. ¿Por qué? Porque dentro de esa columna de gente que huía, pues había unidades militares. De hecho, el gobernador civil de Málaga llevaba en su coche como rehén a la esposa del capitán Aya. La esposa del capitán Aya, que vio ese desastre humano y como tal pues fueron usados, como siempre hace la izquierda política, el pueblo pues como ese escudo humano, ¿no? Digamos, los heridos realmente murieron personas, pero por las condiciones, digamos, totalmente nefastas de ese recorrido, ¿no? Las personas que llegaron a Almería, pues se prueba que pues, hay heridas pues, de extenuación, de abatimiento, de desfallecimiento, de hambruna, pero no hay, digamos, heridas de guerra, no hay, y tampoco podemos decir como
habla a la izquierda de 5.000 de 1.000 muertos cuando ni siquiera existen enterramientos. O sea, ¿qué pasa? ¿Desaparecieron los cadáveres? O sea, y tampoco hay fotografías. Las fotografías que hizo Norman Bethune es de gente extenuada, de gente agotada de una marcha de 200 kilómetros. Entonces, a raíz de esa trola que hace este propagandista, que además fue jaleada en su momento por el New York Times, para, digamos, fortalecer las vías de financiación de la España Frente Populista y así conseguir recursos económicos, como hicieron con otras campañas de los niños del exilio, etcétera, etcétera, lo que demuestra efectivamente que ese relato al final se acaba imponiendo. ¿Por qué? Porque la derecha cobarde lo acaba admitiendo, no la pone en duda, y encima que hay un catedrático como don Antonio Nadal que ha dedicado 30 años de su vida a desvirtuar las mentiras, los alegatos, las exageraciones y a centrar la cuestión, que la cuestión es un drama, sin lugar a dudas. Esas personas son víctimas, pero sobre todo son víctimas del Frente Popular, que hizo una retirada totalmente injustificada. Ciertamente, además, don Antonio Nadal acusa a Largo Caballero y Indalecio Prieto de esa huida. ¿Por qué? Porque Largo Caballero llegó a decir que ni un fusil para la defensa de Málaga. E Indalecio Prieto sacó la flota roja que había en el puerto de Málaga y se la llevó a proteger digamos, al PNV, y así proteger el Frente del Norte. Realmente hay una deserción por parte entonces del primer ministro o el presidente del gobierno, el Largo Caballero, y el ministro de la Marina, Indalecio Prieto. Y a partir de ahí, el acusar a una marinería como la del crucero Baleares, ahora que se ha repuesto la calle en Madrid, o que se ha ordenado judicialmente que hay que respetar el monumento del crucero Baleares en la isla de Mallorca, pues acusar a esos cientos y cientos de marinos que murieron en circunstancias trágicas en el año siguiente, en el año 38, como si fueran unos genocidas y que se dedicaban, pues nada, a disparar sobre ancianas, sobre niños. O sea, es el relato que al final es que acaba calando, porque realmente hay que reconocer que la izquierda está súper fanatizada. Y ya con esto cedo la palabra, yo creo que al general Fontela, que tiene un amplio conocimiento de esta cuestión por muchas circunstancias, por si quiere aportar su opinión sobre el particular. Adelante, mi general. Bueno, lo que has contado efectivamente es justo realidad, pero es más grave. No el Frente Popular incitó a la población civil que se fueran de Málaga, sino que la obligó a salir de Málaga. La obligaron a salir de Málaga. Fueron los milicianos, casa por casa, echando a la gente. Igual que los niños de la guerra, en Málaga, por ejemplo, no fueron voluntarios. Los padres no llevaban a los niños al colegio porque de los colegios se llevaban como refugiados a Rusia. Que eso de los niños de la guerra. Después, el crucero Baleares, en esta campaña, lo mandaba el capitán de navío Vierna, que después mandó también la batalla de Chelsea y mandaba la flotilla, la flota de cruceros cuando se hundió el Baleares en marzo del 38, que el hermano de mi abuelo, el Isidro Fontela Maristani, era entonces el que mandaba el crucero Baleares cuando se hundió, aunque también iba Vierna, pero ya iba como almirante. Después, lo que ha contado el teniente general, efectivamente, el relato es un arma de guerra, pero las armas de guerra también se disparan, hacen daños colaterales y también bajas propias, ¿no? El fuego propio. Y por eso el relato tiene que estar muy bien contado, ¿no? Por ejemplo, en la guerra civil, el Frente Popular ensalzó tanto la victoria del Jarama, que le dieron como una victoria sobre los fascistas, que la habían conseguido ya parar en batalla campal, y después eso fue ya hiperbólico con la batalla de Guadalajara ante los italianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Porque se lo creyeron. Esa primera propaganda se lo cree la población civil, se lo creen los mandos militares, se lo creen los políticos, y le llevó a la batalla de Brunete. Y bueno, ya somos iguales o mejores que los nacionales y vamos a vencerlo en Brunete. Y ahí se encontraron con la cruda realidad. Así que el creerse el relato propio muchas veces es peligroso. Y también lo hemos visto también con la ETA. Cuando la ETA hace un atentado y los políticos, el Ministerio del Interior decía que la ETA estaba acabada, a los 2 días la ETA respondía con un atentado más fuerte todavía, ¿no? Luego el relato muchas veces se
viene en contra del que lo hace si no está bien hecho y si no se ajusta a una misma realidad, pues después la realidad se impone, ¿no? Sobre todo si, como en la guerra civil, si va perdiendo territorio continuamente, no podía ir de victoria en victoria cuando cada vez iban perdiendo ciudades, ¿no? Enteras. Luego eso hay que tener cuidado con el relato. Nada más. Muy bien, mi Jean Fontela, mi general Pérez Alemán, ¿quiere aportar algo sobre estos comentarios, por favor? No, de acuerdo con esa, como arma el relato, por supuesto, es la propaganda, la acción psicológica, siempre ha habido en todas las guerras, ¿eh? Pues vuelvo a repetir que desde los más antiguos tiempos se han utilizado con el fin de siempre, que es anular la voluntad del contrario y beneficiar o favorecer la imposición de nuestra voluntad sobre él. Pero vuelvo a decir que esos procedimientos apoyados en un marketing inteligente, bien estudiado, bien preparado y con las capacidades que da la tecnología actual, influyen muchísimo y además manejando la cantidad de posibilidades que les da la situación actual, los medios modernos. Ya vuelvo a repetir que no quiero entrar en discusiones con el tema de la pandemia, pero posibles conflictos, el cambio climático, estos mensajes que condicionan la vida del individuo en contra de sus derechos individuales, de sus propias decisiones, pues ese es el bombardeo permanente. Y luego, sobre todo, con esos medios, esa pólvora, esos medios que antes se controlaban mucho, como se ha explicado en la primera parte, y el que lo hacía mal tenía su castigo, pues ahora se manejan los medios con una total impunidad para fomentar mediante los medios de comunicación, mediante las redes sociales, etcétera, etcétera, una serie de noticias, una serie de fakes que van influyendo de una forma decisiva. Pero si eso lo unimos a actividades que influyen muchísimo, sobre todo en la economía y en el plan de vida, pues hablamos del tema de la ganadería, por ejemplo, todo lo que se ha dado, las vueltas que han dado, la bondad o no del consumo de carne animal, el tema del cambio de trato en todo el sistema bancario que nos estamos encontrando. Eso, la digitalización, la falta de atención, el exceso de comisiones, todo eso va condicionando y hace que la gente, su vida cambie de una forma radical. Y una vez que haya cambiado, el miedo es otro de las armas que utiliza este sistema del relato, mandar mensajes que causen miedo, que causen inseguridad, pues todo eso hace que el mundo vaya cambiando de una forma que interesa a quienes les interesa. Y el resto, pues vamos cada vez siendo más números, casi con chips ya puestos para ser manejados por esas élites. Ese es el problema y el riesgo, que ese relato, que es el normal en los conflictos, en el enfrentamiento entre dos voluntades, pero ahora hay una voluntad muy fuerte que está dominando, minoritaria, que está dominando a una voluntad menos preparada, con menos posibilidades de reaccionar, y por lo tanto siempre va a ser dominada por la otra voluntad, que es la que está extendiendo el relato que yo comentaba. Nada más. Pues ahí queda dicho, como colofón, las palabras del teniente general Pérez Alemán, y como siempre, agradecerles a esta mesa de debate el nivel de sus intervenciones, cómo han trabajado las distintas exposiciones, da gusto. Es un programa de primerísimo nivel, ya nos gustaría estar a nosotros en una cadena generalista,
Pero bueno, al menos nos conformamos con este programa de la Pica en Flandes y también con el canal YouTube. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y tomen buena nota de las reflexiones y por favor compartan estos podcasts porque desde luego ustedes son nuestra difusión, nuestras transmisiones y necesitamos que llegue la voz de la Pica en Flandes a todos los rincones de nuestra nación, a esa gran familia cívico-militar al cual estamos tan unidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.